Y los lunes en este espacio nos da siempre mucho gusto recibir al secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, que ya está con nosotros y siempre con buenas noticias, sobre todo de estos alcances que se están dando de preparación para el nuevo ciclo escolar. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo estás? Muy buen día, feliz inicio de semana. Gracias, Nuria. Siempre gustoso de venir a platicar contigo y a través de este gran programa que se ha instalado ya como un modo de entrar en comunicación, en diálogo, en conversación con padres de familia, madres, alumnos, alumnas y sobre todo sociedad en general. Claro. Maestras, maestros. Es un diálogo importante porque hay que recordar que la educación es un asunto público. La educación compete a todos, a una sociedad que busca que su niñez, su juventud, su adolescencia crezca, se forme y tenemos que hacer equipo. Por eso me siento muy contento. Así es, y bueno, se están dando los pasos para lo que va a ser el regreso a clases, en principio, para el mes de agosto, programado así, pero bueno, hay pasos importantes que nos quieres ir señalando que se van como terminando tareas importantes que dan paso a las siguientes, ¿no? Exactamente, sí. Quisiera yo volver a puntualizar que existen, como ustedes lo saben, unos lineamientos, ahí se ven claritos, lineamientos para el regreso escolar 2021-2022, educación básica y media superior. Entonces, de forma responsable trazamos una ruta. Estos lineamientos recordarás que tienen aproximadamente 2 o 3 meses. Así es. Trazamos una ruta con responsabilidad a partir de las condiciones que presenta el Estado, para no poner en riesgo a nadie. Ese fue el propósito y marcamos que la proyección de regreso es en agosto, para no apresurarnos, no hacer las cosas de forma improvisada. Y marcamos un conjunto de etapas. Estas etapas son 5. La primera etapa dice preparación para el regreso escolar seguro y estuvo marcada del 26 de abril al 21 de mayo. La segunda etapa, el cierre del ciclo escolar 2021 de mayo a julio. Esas 2 etapas van caminando de forma simultánea. Quiero compartirles que hubo mucha sensibilización hacia todos los actores que forman parte del proceso educativo. Y cuando digo actores, indudablemente que en el centro están las alumnas, los alumnos. Por otro lado, las maestras, los maestros y los padres de familia. Y se enfatizaron 3 grandes valores: la corresponsabilidad, la solidaridad y la ética del cuidado. Creo que eso es sumamente importante. Y se tuvieron en cuenta 2 grandes momentos: el diagnóstico escolar y la reactivación de los comités. Y eso es de lo que hablaré hoy, sobre el diagnóstico escolar y la reactivación de los comités. Porque era un tema que preocupaba mucho de cómo estaban las escuelas. Estábamos hablando de más de un año prácticamente en que las escuelas no fueron ocupadas. Exacto. Y los padres de familia estábamos con la inquietud de qué va a pasar, qué está sucediendo dentro de esa escuela, qué hay que arreglar, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos un diagnóstico muy preciso, muy certero. Les quiero decir cómo llegamos a este diagnóstico. En primer lugar, a los directivos se les mandó un cuestionario muy sencillo, que nos dijeran cuáles eran los problemas que presenta la escuela. Y entonces empezaron a llegar identificación de problemas. ¿Cuáles son los más recurrentes? 1, agua potable, porque sabemos que va a ser vital. Número 2, energía eléctrica. Algunas escuelas se robaron el cable y demás. Número 3, condiciones de sanitarios, de lavabos. Siguiente, las escuelas que fueron vandalizadas. Algunas escuelas les robaron las puertas, les quebraron los cristales, les robaron los equipos de cómputo. Entonces hicimos otros la cerca, rompieron la cerca o se cayó un tramo de barda. Hicimos un levantamiento de todas estas necesidades y aproximadamente resultaron 3,000 escuelas. 3,000 escuelas en estas condiciones. Paso siguiente, el CAPSE se ha dado a la tarea de visitar todas estas, porque pues muchas de ellas sí era realidad lo que presentaban, pero otras no tanto. Y luego hubo cruces, es decir, la escuela que no tiene agua puede ser que fue vandalizada y que le robaron las puertas. Entonces, en lugar de ser 3 escuelas, era una sola con 3 problemas. Entonces, ya se logró depurar todo este proceso de identificación de problemas.
y llegamos a un número específico de escuelas que se van a intervenir. Y son exactamente 513 escuelas. 513 escuelas identificadas por el CAPCE, ya con un levantamiento que se van a intervenir. ¿De estas 3,000? Estas 513. 3,000, sí, Ajá. 513. Voy a decir cuáles son. Bueno, antes de eso quiero decir que se levantó un cuestionario con los directores y participaron 11.983 de 12.019. Faltaron algunas, pero esto representa el 99.7%. Ahora, estas escuelas, ¿a qué nivel pertenecen? De las que necesitan intervención. 26 escuelas son de educación inicial, 107 escuelas de preescolar, primaria 132, secundaria 67, de media superior 135, de otros como el CAM, centros escolares, albergue escolar, bilingüe, 13 escuelas, y de educación superior 33 escuelas. Entonces hacen un total de 513 escuelas. Ya el CAPCE está haciendo lo propio con todos los procedimientos que se llevan a cabo, de hacer un proyecto, de hacer un presupuesto, proceso de licitación. Por lo tanto, creo que vamos bien, vamos a buen paso y las escuelas se tendrán que empezar a intervenir tanto en cuanto se lleve a cabo este procedimiento que marca la ley. Entonces, creo que ese ya es un avance porque logramos depurar el número de escuelas exactas que se tienen que intervenir. Entonces, creo que eso ya es un gran avance y aprovecho para decir que esto es una intervención técnica, diríamos. Claro, sí, sí, sí. Técnica, eminentemente. O sea, si lo que no hay es instalación eléctrica, pues tiene que llegar alguien a poner una instalación Claro, eso eléctrica. no lo pueden hacer ni los maestros, ni los comités de padres de familia. Exactamente. Pero el llamado es para que los padres de familia, ¿verdad? Como ya lo han expresado con una gran disposición, vayamos atendiendo todos los demás problemas. ¿Problemas como cuáles? Como la limpieza, la maleza, el acondicionamiento de la escuela en términos generales. Creo que eso va a ser fundamental y es otro de los grandes logros que ya se tienen y que ahorita comento. Pero lo que sí me parece clave es dar a conocer que vamos avanzando muy bien. Otro dato que quisiera yo resaltar de este diagnóstico es que la mayor parte de escuelas que fueron vandalizadas y que requieren alguna intervención son de la ciudad y la zona conurbada, ¿sí? Y las menos son del interior, de las comunidades. Quiere decir que en el interior sabemos que la vida comunitaria cuida más las escuelas, claro, las protege, los papás se organizan y entonces ese es un rasgo importante que resulta de este análisis. Y por otro lado también hay otro elemento clave. ¿Por qué se redujo de 3,000 a 513? Primera razón, porque hubo un cruce, ¿verdad? Porque los 3,000 eran problemas separados. 513 porque se cruzaron. Pero segunda, porque se empata con el programa La Escuela es Nuestra, de orden federal, donde se pone la mitad del recurso la federación y la mitad del recurso el Estado. Y recordemos cómo funciona, que se nombra un comité de participación de los papás, se les entrega un dinero que va de 150,000 a 500,000 pesos y entonces ellos deciden en qué se aplica, cómo se aplica y ellos supervisan. Y son aproximadamente 3,000 escuelas. ¿Y ya se estará aplicando? Ya, claro, sí, ya. Entonces eso hace coincidir que algunas de las que necesitaban intervención están consideradas en ese programa y por lo tanto ya vamos avanzando de una manera mucho más organizada. Por eso se redujo a 513 escuelas. 513 en todo el estado. La verdad es que pudiéramos pensar que eran muchas más, ¿no? Sí, claro, sí. Muchas más, pero bueno, y ya las cuestiones más sencillas, como decías, secretario, la cuestión de la limpieza, la cuestión del deshierve y bueno, el acondicionamiento en general de las instalaciones para que estén limpias y demás, eso ya por parte de los comités de los padres de familia, que siempre han apoyado además, lo van a poder llevar adelante. Exactamente.
Sí, y doy un paso a la siguiente meta de la primera etapa, que era la reactivación de los comités. Ujú, Hemos estado estableciendo un vínculo con ellos, una comunicación. Recientemente se hizo un foro ujú. em, y quiero informar que ya se logró reactivar 10.008 comités. 10.008 comités participativos de salud, nutrición e higiene, de educación básica y media superior. Ya están reactivados, ya están organizados y este foro fue el día 8 de junio. Ujú. Eh, Voy a comentar algunas de las cosas que ellos mismos dijeron. Porque además se organizaron, nos comentaban, más de Sí, 250 mesas de así trabajo. es, fueron 25.000 participantes, entre directivos, madres, padres, tutores, docentes y personal de apoyo, en Ujú, 250 salas. Entonces lograron dar su punto de vista. Y a mí me resulta muy interesante, en primer lugar, el proceso. ujú. El proceso porque es caminar juntos, en equipo, tomarlos en cuenta, escuchar su voz, su punto de vista. Y eso es lo que le da una garantía de que las cosas salgan bien, Ujú, una forma de hacer las cosas en equipo. ujú. Entonces ellos, por ejemplo, ante la pregunta, ¿cuál es tu sentir frente al regreso a clases? Ellos decían, es emocionante, tenemos ganas de poder salir y ver a los demás, a toda la gente tomando las medidas de precaución pertinente. Y siento miedo de pensar en que no podemos volver a las aulas y ser felices tomando en cuenta lo que tuvimos y en algún momento no valoramos. O sea, Claro. hay una disposición, unas ganas de querer Ujú, regresar. ujú. Luego esta me parece muy importante, eh, directamente de los papás, ¿cómo puedes incluirte para participar en el cuidado escolar? Dice, haciendo brigadas de limpieza, de desinfección, contribuyendo con consejos para la limpieza sobre el cuidado y manejo que se les debe dar a cada espacio en el que estemos, pero sobre todo colaborar y ayudarnos entre nosotros a la distribución de gel, cubrebocas, limpiando cada lugar, sin importar si nos toca o no nos toca. Quien después de esta pandemia no cambie de actitud es porque realmente no sufrió las cosas que pasaron. Claro. Participando en las brigadas que organiza la escuela para la limpieza de los espacios, que todos y cada uno de las medidas que se generan a partir del protocolo de salud sean tomadas con respeto, ética y cuidado para mejorar. Y Ujú. así, hay un conjunto de opiniones Sí, sí, que denotan, una, ganas de regresar, claro, y dos, disposición para participar. claro. Y eso nos da, diríamos, una certidumbre de que sí podemos llegar a agosto con condiciones de seguridad y sin riesgo para los que participamos en el proceso educativo. Claro, y la verdad es que nos queda muy claro que se están dando todos los pasos para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan regresar a un ambiente con sumo cuidado y de verdad con estrictos protocolos de sanidad a clases en forma híbrida, por Exacto. grupos, por turnos, como cada escuela en su momento lo decida. Pero también es importante, secretario, hacer que este gran cuidado que se va a tener en las escuelas continúe en los hogares. Sí, ¿Cómo se va a concientizar a los padres de familia que es muy importante que lo que se esté haciendo en las escuelas, regresando a casa, se haga exactamente lo mismo? Es una preocupación que han externado algunos padres de familia en este sentido, ¿no? Que sí. muchos han bajado la guardia, ya han recibido la vacuna y piensan que ya no hay peligro. ¿Cómo evitar, o más bien, cómo fomentar que este protocolo estricto que se va a llevar en las escuelas se siga haciendo en los hogares? Sí. Eh, la próxima semana, bueno, comentarte antes de que se me vaya a ir la idea, de que está por aplicarse un tipo de encuesta, diríamos, un recoger las opiniones tanto de los directivos y de los alumnos. Se va a aplicar en esta próxima semana. Necesitamos preguntarles a los alumnos algunas cosas, Ujú, empezando por cómo se sienten ujú. y otros elementos que nos permitan prepararnos para recibirlos. Entonces, esto para un servidor me resulta muy edificante porque si te das cuenta tenemos la perspectiva de los directivos, la perspectiva de los maestros. Recordarás este gran foro donde se participaron más de 70.000 Sí, docentes, sí, sí, sí. ¿m?
y en todos los niveles, ¿no? Tanto en básico como en superior. Entonces tenemos la perspectiva de ellos, tenemos la perspectiva de los padres de familia, pero nos falta la perspectiva de los alumnos, ¿sí? Donde ellos son los primeros que tienen que aprender a organizarse, son los primeros, porque si los consideramos siempre una visión adultocéntrica, es decir, solo nosotros pensamos en función de ellos, y ellos los dejamos sin que digan su voz, ¿no? Los alumnos tienen que decir cómo pueden también contribuir, cómo se sienten, qué esperan, qué buscan, cómo quieren que sea el regreso a clases. Ese es el sentido de un instrumento de investigación que vamos a realizar la próxima semana, y con eso estaríamos completando, diríamos, de forma integral la perspectiva de todos los que participamos en este conjunto. Eso nos va a permitir un regreso, diríamos, más armónico. Claro. La siguiente etapa la voy a presentar el próximo lunes, la etapa 3, que dice formación para atender la diversidad de las realidades educativas, que tiene que ver con cómo va a ser el modelo híbrido. Exacto. Cómo va a ser, no en el sentido de logística, sino en el sentido formativo. Porque de logística ya sabemos, y lo vuelvo a reiterar, que no van a llegar todos de forma convencional, no, solamente van a llegar el determinado número, que no haya riesgo y que quepan en el salón de clases en una distancia de 1.5 a 2 metros. Un esquema que hemos presentado es de que los lunes, recordarás, van los alumnos que tengan mayores dificultades en el aprendizaje, martes y jueves mitad del grupo y miércoles y viernes la otra mitad. Ese es un esquema, pero al final puede haber cualquier otro esquema, pero quiere decir que no vamos a abarrotar los salones de clases. Claro. Seguirán unos días en la escuela y otros días en su casa. Por ello tenemos que estar muy preparados para atenderlos, porque nos arroja otro tipo de desafíos. Ahorita, bien o mal, pero todos están en su casa. Sí. Y los maestros están también desde su casa guiando el proceso educativo. Claro. Pero a partir de agosto no va a ser así, porque recordemos que esta decisión de regresar o no es voluntaria. Es voluntaria, pero yo me imagino que en cuestión de Sí. los alumnos todos van a querer regresar. Los de un grupo, yo me estoy imaginando, Sí. todos van a querer regresar y entonces, ojo, no van a regresar todos. ¿Cómo se va a hacer este proceso de selección? Sí. De alguna manera teniendo en cuenta ciertos aspectos de seguridad, Exacto. ¿verdad? Sí, entonces casi hay que imaginarnos cómo va a ser. Los que decidan regresar irán unos días a la escuela y otros estarán en su casa. Pero tal vez exista algunos que decidan no regresar a la escuela. Por lo tanto, estarán de forma permanente en su casa. Entonces, los maestros debemos de tener la capacidad, la habilidad para atender a todos estos alumnos. Claro. Ese es el modelo híbrido, ese es el modelo mixto, ese es el modelo educativo que tiene que predominar a partir de agosto y tenemos que estar preparados. Claro. Y que empezaré a presentar a partir del próximo día lunes. Sí, será muy interesante ver cómo se arma este modelo. Exactamente. Y porque los padres de familia de repente decimos, bueno, no sé, los maestros cómo van a poder estar enseñando en el aula y a la vez enseñando en forma lineal, digamos, ¿no? Y a la pregunta que tú me hiciste, porque hice como un paréntesis, tiene que ver con la etapa 5, prácticas de cuidado permanente, ciclo escolar 21-22. Ah, ya. Sí, entonces la formación tendrá que ser permanente con los docentes, pero también la formación, si podríamos darle ese título, con los padres de familia tiene que ser también así, de forma permanente, sistemática, porque vamos a entrar a una nueva realidad donde no podemos dar vuelta a la hoja y creer que ya pasó todo y que ya no hay nada de qué preocuparnos. No, esta pandemia todavía sigue vigente, ha cobrado muchas vidas y no queremos que cobre más vidas. Por eso tenemos que prepararnos. Un ejemplo, las cooperativas escolares en las escuelas o tiendas escolares, pero ni de chiste, se va a vender alimentos que no sean nutritivos. ¿Sí? Eso sí ya no lo podemos permitir. Y no por capricho ni por imposición, sino por necesidad, por congruencia con lo que se está viviendo en esta pandemia. Claro. Porque sabemos que una buena nutrición fortalece al organismo humano y puede enfrentar más cualquier enfermedad, pero de manera primordial este tipo de virus. Claro. Entonces, ¿cómo tenemos que ir haciendo equipo? Que los padres de familia sigan participando, como lo están haciendo ahora, cada vez de manera consciente, ¿verdad? ¿Cómo podemos colaborar?
Algo clave que a mí me dejó este foro es que algunos papás decían, no solo queremos participar en las tareas de limpieza o desinfección de la escuela, no, también queremos seguir participando en el acompañamiento a los procesos educativos de mis hijos. Ah, qué interesante. Fíjate. Muy valioso, muy interesante, y ahora tenemos una enseñanza increíble que no nos damos cuenta. El próximo lunes presentaré cómo la educación informal, la que se da en casa, y la educación formal, que es más en la escuela, como que se había trazado un muro, un muro, y ahora esta pandemia nos ayudó a establecer vasos comunicantes. Y si somos conscientes de eso, entonces se va a enriquecer la práctica educativa en la escuela a partir de las aportaciones de la casa. Y se va a enriquecer la casa a partir de las aportaciones de la escuela, que es un gran aprendizaje que nos deja la pandemia. Y esto va a ser considerado en este modelo híbrido, mixto o mezclado, porque algunas personas me dicen, no digas híbrido porque no se entiende. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Mezclado, ajá. Mezclado, mixto, como quieran llamarlo. Exactamente. Pero sí es cierto, ha sido formativo para, por supuesto, para los docentes, pero también para los padres de familia y los alumnos. Sí. Ha sido totalmente formativo para los tres. Y tenemos que ir aprovechando esta gran experiencia, esta corriente un poco dolorosa, pero si le extraemos los aprendizajes, creo que podemos mejorar en esta nueva etapa de regreso a clases. Es muy importante decir entonces que para aquellos padres de familia que están inquietos con este regreso a clases mixto, híbrido, de esta forma que se está comentando, yo no sé si a mis hijos los van a llamar para ir a las aulas, yo no sé si entonces van a decidir que se queden en casa, que tengan paciencia, que esto es un proceso que tiene las etapas que se han ido concluyendo y que algunas se están entrelazando ya. Exacto. Y que toda esta información ellos la irán teniendo en el momento oportuno. Sí, ¿no? Y además lo reflexionaremos juntos. Claro. Eso es lo más importante. Esto no puede ser una decisión unilateral. Claro. Que solamente la tomen los maestros o los directivos o por su lado los padres de familia. No, reflexionemos juntos. Claro. Participemos de esta gran responsabilidad, porque si no después es fácil echar la culpa, claro. ¿verdad? Sí, Cuando uno no participa y no forma parte de la decisión, dice, no, ustedes lo decidieron. Entonces lo vamos a decidir juntos, eso, que tengan la confianza, porque sí es necesario. De alguna manera nos van a pedir la opinión a los padres de familia. ¿Usted estaría dispuesto a que su hijo, su hija regresara en forma presencial o no estaría dispuesto? Y bueno, en función de toda esta base de datos se tomarán las decisiones de acuerdo a lo que cada quien quiera. Sí, y sobre todo si sumamos esfuerzos. Sumamos esfuerzos para poder hacer las cosas de manera segura. Un ejemplo, los filtros. Si un padre de familia se compromete a que el filtro va desde la escuela, eso ya está garantizando mucha seguridad. Si mi hija está enferma, no la mando. No la mando, claro. No la mando. Y con eso estoy garantizando que ella no entra en riesgo y no pone en riesgo a los demás. Claro. ¿Verdad? Si no es así y la mando, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Está el siguiente filtro, el ingreso a la escuela. Pero este filtro necesitamos la colaboración de los papás, porque si ponemos a todos los maestros en el filtro, ¿quién atiende a los alumnos en las aulas? Por eso ahí requerimos a los papás, o de manera conjunta hacerlo tanto maestros y alumnos. Y luego el salón de clases, también es el otro filtro. Exactamente. Después las medidas al interior de la escuela, qué comen, qué no comen. El receso escolar, en qué momento salen unos grupos, salen otros. Para que no haya convivencia de todos. Exactamente, no haya aglomeraciones. Entonces, sí, la preocupación se quita involucrándonos. Claro. De que yo pueda observar y pueda contribuir a que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera, para que no pongamos en riesgo a nuestros hijos. Entonces, y es por ello que en el estado de Puebla se decide en agosto el regreso a clases, porque bueno, de repente hubo como mucha confusión de que si ya regresábamos en junio y demás, bueno, pues está clarísimo que se están cumpliendo con estos pasos muy importantes que se deben dar para el regreso. Exactamente, y si nos hubiéramos apresurado, ahorita estaríamos todos, pues diríamos hasta perturbados por ya las carreras. Claro. Y recordemos que nuestro estado todavía se mantiene en un semáforo amarillo, porque la zona
de aquí, de la ciudad y zona conurbada, es donde la mayor cantidad de casos se presenta. Y esta no está en ese mismo color de verde como lo ha marcado la Federación. Por lo tanto, creo que en ese sentido vale la pena ser conservadores. Vale la pena decir, mejor esperamos y así, sin bajar la guardia, podemos llegar a agosto en mejores condiciones. Porque sí necesitamos valorar la importancia de la convivencia en los procesos educativos. La presencialidad aporta cosas invaluables en la formación de un ser humano y que ese es el principal motivo para regresar. Entonces hagamos el esfuerzo todos, pongamos nuestro granito de arena y las cosas saldrán bien. Así es. Mensaje final, nos queda un minutito para los padres de familia, los docentes. Sí, es que se mantengan en una gran disposición, ¿verdad? Eso es, que nos mantengamos en equipo. Antes de buscar problemas, busquemos soluciones. Claro. Busquemos alternativas. Los problemas y las dificultades, pues sí se van a presentar. No olvidemos que estamos en una pandemia, es mundial, claro, así es. Afectó a toda la humanidad, afectó al planeta, nos está cuestionando nuestra nueva forma de situarnos en el mundo, en mi familia, en la convivencia, indudablemente que en la escuela. Dificultades, pues sí va a haber. Entonces, que no nos asusten las dificultades, sino que nos reunamos solidariamente para enfrentarlas y buscar alternativas de solución. Muchas gracias, doctor Melitón Lozano, secretario de Educación. Gracias por tu intervención este lunes. Agradecemos también a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz como intérprete en lengua de señas mexicana. Y recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z Puebla en casa y por lo pronto que pasen excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y compartirlo para que llegue a más personas. También sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic y en Facebook como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. También comparte este video para que llegue a más personas. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino.